Ya, bueno, buenas noches. Vamos a empezar con el curso de Clínica Médica 1. Bueno, este curso es prácticamente, bueno, debería ser el primer contacto de ustedes con los pacientes, pero por el motivo de la pandemia, eso tendrá que esperar, ¿no? Así que quizás la parte práctica y teórica se juntarán y tendrán ustedes que compensar esto el próximo año cuando ya tengan acceso a los pacientes. Se dice normalmente que el diagnóstico en un 70% está en la anamnesis, ¿no? Y quizás un 20% más o menos está en el examen físico. En este sentido, el curso de Clínica 1 es muy importante, ¿no? Para que ustedes puedan, digamos, enfocar los casos de los pacientes. Bueno, como esto generalmente es un curso inicial, ¿no? Se va a centrar más que todo en lo que es la medicina interna, los casos de medicina de adultos, y después cuando ustedes roten a las otras especialidades ya lo aplicarán el mismo método clínico a la pediatría, a la ginecología, a la cirugía. El- en cuanto al sílabus en sí, el sílabus nos recuerda que este curso es de carácter obligatorio, teórico práctico. Bueno, la parte práctica, digamos, la tendrán que ver por el momento, digamos, en los textos, y la tendrán que aplicar el próximo año. La historia clínica es fundamental para poder hacer el diagnóstico adecuado, ¿no? Y sin un diagnóstico adecuado, no hay un tratamiento adecuado, ¿no? Eso lo estamos viendo ahora en la pandemia del COVID-19, en la cual muchos casos fueron diagnosticados como otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, neumonía intrahospitalaria o influenza, ¿no? Neumonía extrahospitalaria. Y al ser diagnosticados de otra manera, recibieron tratamientos que no correspondían. Entonces, en este curso, ustedes van a aprender a realizar una historia clínica con las correspondientes partes, ¿no? De anamnesis, funciones biológicas, antecedentes patológicos, antecedentes fisiológicos, revisión de aparatos y sistemas, y luego el examen clínico con, digamos, la semiología de los aparatos y sistemas, así como las funciones vitales, ¿no? Por lo menos todos los fundamentos tienen que saber, y en cuanto ya puedan tener acceso a los pacientes, ya tendrán que aplicarlo en forma secuencial, ¿no? Entonces, como competencias, esperamos que ustedes sepan hacer la historia clínica, realicen un interrogatorio, obtengan los signos y síntomas, digamos, correspondientes al caso, para que puedan realizar una historia clínica coherente y desarrollen una lista de síndromes, ¿no? Lleguen al diagnóstico sindrómico y a partir de ahí hacer un plan de trabajo. Pero esa parte del plan de trabajo y la evaluación total con exámenes auxiliares de la paciente ya lo van a ver a partir de Clínica 2. El examen regional y el examen general, que va a empezar, que lo vamos a ver hoy día, que va a incluir también piel, anexos, tejido cerebral subcutáneo, y luego los exámenes regionales correspondientes, ¿no? Cardiológico, respiratorio, renal, etc. Como competencia, ustedes van a tener que conocer la fisiopatología de las principales patologías de los diferentes órganos interpretar los diferentes síndromes nosológicos. Van a también a poder conocer el diagnóstico diferencial de los ruidos cardíacos, los ruidos pulmonares, las diferentes maniobras de extremidades, etcétera. Conocer la fisiopatología de los diferentes síndromes dolorosos, síndromes renales, insuficiencia cardíaca, patologías endocrinas, etcétera. Y habiendo ya
acabado con esta introducción, veo que me han programado datos de filiación, pero yo tengo la presentación de examen físico, no sé cómo vamos a hacer. Examen físico, entonces vamos a hacer un cambio. Vamos a empezar por la parte de examen físico, que es la presentación que tengo, y ya para la próxima clase ya les haré lo que es la anamnesis, ¿no? Que es una clase que recién nunca he presentado antes, ¿no? Pero lo podría hacer, ¿no? Pero mejor lo hacemos con PowerPoint. Así que vamos a hacer un cambio y vamos a empezar, la clase de hoy día va a ser de examen físico, ¿no? Les voy a compartir la pantalla. Ya, no sé si ven la pantalla. A ver, delegado, ¿se ve la pantalla? Sí, está cargando, doctor. Ahí. Ahora sí, y ya se logró. Ya, muy bien. Entonces, como les mencioné, vamos a alterar un poco el orden y vamos a empezar con el examen físico. Pero antes de eso, unas breves palabras de lo anterior, ¿no? La anamnesis, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases, viene de la palabra mnemosine, ¿no? Que significa recuerdo, ¿no? En griego, ¿no? Es una parte especialmente difícil en pacientes que tienen problemas de la memoria o problemas neurológicos, ¿no? Que tienen dificultad para recordar. Por eso la anamnesis puede ser directa, si lo hacemos con el paciente, o indirecta, si nos ayuda algún familiar o una persona que se encargue del paciente, o que sepa su historia mejor que él mismo. En base a la anamnesis, nosotros vamos a saber qué problema tiene el paciente, cuáles son sus síntomas, por qué está acudiendo a ser atendido a un hospital o al médico, etc. En esta anamnesis va a variar según el síntoma principal del paciente, ¿no? De tal manera que quizás ustedes estén un poco limitados en ese campo porque como no han llevado las clínicas de cardiología o neumología o renal, van a tener un poco de problemas de hacer las preguntas correctas, ¿no? Al paciente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ya llevaron insuficiencia cardíaca, ustedes van a saber preguntarle sobre disnea paroxística nocturna, si ha tenido edema de miembros inferiores, si ha tenido tos nocturna, etc., ¿no? Entonces, para hacer las preguntas correctas en la semiología, necesitan conocer la enfermedad. Y eso van a ir haciéndolo en el transcurso del curso. Una vez que han hecho la anamnesis, pasamos al examen físico. El examen físico es algo importante, ¿no? Comprender que lo que se les va a presentar ahora es el examen físico ideal, el examen físico completo. Generalmente es el examen físico que, digamos, los grandes maestros, fundadores de la medicina interna hacían, ¿no? Con cada paciente, ¿no? Pero en la actualidad, con las limitaciones del tiempo, ¿no? Y considerando, por ejemplo, que en consultorio externo, a un médico general le dan prácticamente 8 minutos para ver un paciente, a un especialista a máximo hasta 15 minutos,
No es posible hacer un examen físico completo, sino se hace un examen físico dirigido, ¿no? Por ejemplo, si ustedes vienen con dolor abdominal, vamos a examinar y hacer todas las maniobras abdominales, pero poco probable que tengamos tiempo de hacerle sus pruebas neurológicas, por ejemplo, ¿no? O cardíacas, ¿no? A menos que ustedes sean población de riesgo, ¿no? Entonces, el examen físico dirigido es generalmente lo que prima en la actualidad, ¿no? Pero, digamos, ustedes tienen que conocer el examen físico completo, ¿no? Tal como se hacía antes. Y es porque en un caso clínico difícil, en el cual el diagnóstico no sea evidente, se recomienda hacer un examen físico completo, ya que muchas veces un pequeño detalle del examen físico nos puede llevar al diagnóstico. Entonces vamos a empezar con el examen físico. Es el acto que realiza el médico valiéndose de sus sentidos y también utilizando instrumentos sencillos, ¿no? Para reconocer la normalidad o las anormalidades en el organismo, ¿no? Entonces, los sentidos, ver, tocar, escuchar. Y prácticamente ustedes lo van a ver en las historias clínicas, por ejemplo, aparato respiratorio, aparato cardiovascular, sus diversos componentes, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Y se realiza en ese orden, excepto en el examen de abdomen. En el examen de abdomen, primero es inspección y en segundo lugar la auscultación y luego viene palpación y percusión. La razón de que en abdomen se cambie el orden es que la palpación del abdomen puede cambiar los hallazgos a la auscultación, ¿no? Entonces se prefiere auscultar antes de palpar. Pero lo primero es la inspección. En el examen físico, los griegos agregaban incluso el examen de orina, ¿no? Que el médico tenía que probarlo, el examen análisis organoléptico de orina, ¿no? Y por eso a veces daba el diagnóstico, probaba la orina y era dulce, era diabético, por ejemplo, decía, ¿no? Y era un sabor amargo, horrible, desagradable, era una infección urinaria, ¿no? Así hacían diagnósticos en la época de Hipócrates. Y acá, como se ha mencionado, se puede utilizar instrumentos sencillos, ¿no? O los portátiles, que muchos utilizamos, ¿no? Como por ejemplo los dermatólogos utilizan una pequeña lente de aumento para examinar lesiones, o lámpara de luz amarilla. En medicina interna nosotros estamos empezando a utilizar los relojes portátiles, que se ponen al paciente, pueden determinar la variabilidad cardíaca. En la actualidad con el COVID, todos los lugares de atención de COVID, aparte del examen físico normal, le miden la saturación de oxígeno, es decir, el oxímetro está incorporado al examen físico para ver cuánto satura el paciente. Entonces, estos instrumentos sencillos, portátiles, ¿no? Que, por ejemplo, en un anciano implican, y nosotros también lo estamos haciendo en pacientes COVID, en la medición de la fuerza muscular como factor pronóstico por medio de un dinamómetro, en el cual el paciente hace el puño, aprieta el puño y se ve cuántas dinas de presión es capaz de hacer, ¿no? Los que tienen menos de 20 dinas, generalmente son los pacientes más delicados y que se complican. Entonces, diversos instrumentos se pueden utilizar, que son sencillos y que se pueden aplicar en minutos, en menos de 5 minutos, pueden agregarse al examen físico. Las funciones vitales clásicas: la presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria y pulso. A lo cual hay que agregar, y esto ya va para la evaluación del paciente, ¿no? Las evoluciones, si está orientado en tiempo, espacio y persona, el paciente, que lo pueden observar, y el estado de nutrición, ¿no? Y antes de eso, la ectoscopía, ¿no? La ectoscopía viene ectos, también palabra griega que significa externo, ¿no? Y escopein, ¿no? Que es visualizar, ¿no? Significa que es la visión externa que ustedes tienen del paciente, ¿no? La ectoscopía fue muy desarrollada en los antiguos académicos franceses y ellos tenían un ejercicio bastante peculiar que se realiza en los hospitales antiguos como los de Lima, ¿no? Por ejemplo, Hospital Oaiza, 2 de Mayo, ¿no?
pero que en los hospitales modernos, en los cuales hay uno o dos o hasta tres pacientes por habitación, no se puede hacer, ¿no? Que es la determinación del diagnóstico en más de 15 pacientes, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital Loaiza, generalmente habían dos filas de pacientes de 14 cada uno, 28 pacientes en una habitación, en una sala enorme, en la cuales ustedes tenían que identificar al paciente endoscópicamente, ¿no? Entonces el médico señalaba, ¿no? Paciente en decúbito dorsal, con facies abotagada, con oxígeno, digamos, desorientado, y bueno, dadas ciertas características de la ectoscopía, que vamos a ver ahora, y los demás médicos tenían que saber de quién se trataba, ¿no? De un solo vistazo, ustedes pueden saber qué paciente está más grave que otro. Y esto es la base, la endoscopía es la base, junto con las funciones vitales, para un buen triaje. Sobre todo ahora, en la época de COVID. Pueden tener una persona que no tiene demasiados síntomas, pero que está cianótico, ¿no? O que ustedes lo ven taquipneico y saben que está delicado, ¿no? Peor aún si le ven la saturación de oxígeno y está menor de 80 o está baja. Entonces, una identificación inmediata del problema del paciente. Y también puede ser instrumental o mediata. Una directa sería, por ejemplo, vemos al paciente con dificultad respiratoria, ¿no? Sabemos que de inmediato sabemos que tiene insuficiencia respiratoria y la gravedad del paciente, ¿no? Al observarlo. O puede ser instrumental, ¿no? El paciente aparenta estar un poco mal, pero le tomamos la presión arterial y está hipotenso, ¿no? O tomamos la saturación de oxígeno y está hipóxico, ¿no? Esta es una evaluación endoscópica instrumental. Entonces, lo primero que vamos a hacer al paciente, y ya imaginémonos que estamos en un consultorio, acá ustedes van a tener que usar bastante la imaginación, lamentablemente, pero será un buen ejercicio para que puedan hacer los diagnósticos correspondientes. Que llega el paciente y puede tener una actitud erguida normal, o puede estar inestable, ¿no? Dificultad para estar de pie, lo cual puede indicar que o tiene un problema musculoesquelético o tiene cierta inestabilidad por un problema, digamos, de equilibrio, ¿no? Puede estar cómodo o en descanso, una actitud de pie militar, es importante, ¿no? Recuerden las películas de Sherlock Holmes, cuando Sherlock Holmes descubre que su ayudante, el doctor Watson, el que era médico, bueno, esas son las historias de Arthur Conan Doyle, donde él usa bastante la ectoscopía, realmente, identifica que debido a, las, a la forma de pararse de Watson, a su cojera particular, al bronceado en una parte del cuello, al recargamiento sobre un hombro, al caminar, se dio cuenta que era un francotirador del ejército británico que había trabajado como médico en Afganistán, ¿no? Le dice su historia, ¿no? Por su forma de pararse militar, ¿no? Y lógicamente, si tenemos una persona que es militar, tendrá cierto tipo de lesiones, de las prácticas de tiro, de las prácticas deportivas y también de otras, estará expuesto a otros factores por los viajes que realizan que otra persona no, ¿no? Entonces, estas actitudes son importantes, ¿no? La actitud de la persona que está inestable, que está cansada, indica ya cierta severidad. Esto se refiere a la actitud de pie. Luego la actitud acostado son las famosas posiciones que ustedes deben conocer. Sería bueno que esto lo repasen en sus textos de semiología, viendo unos dibujos, ¿no? Unos dibujos correspondientes. Bueno, no lo tengo acá, pero en los textos de semiología abundan estos dibujos. Entonces, en esos dibujos, ustedes van a poder ver a una persona en decúbito dorsal
o decúbito ventral. Decúbito dorsal está boca arriba, mirando al techo. Decúbito ventral está boca abajo, ¿no? O posición prona también, ¿no? Que se ha hecho famosa porque mejora la ventilación pulmonar y se ha utilizado bastante en los pacientes con COVID, ¿no? La ventilación prona. Dorsal o supino, antifisiológico también, ¿no? Y en prona en enfisematosos o pacientes con COVID, por ejemplo. Y luego vienen las posiciones laterales. Hay lateral derecha, lateral izquierda. Y la otra dato que tienen que ustedes mencionar, si el paciente está echado, si está en decúbito activo o en decúbito pasivo, ¿no? Una persona que está con trastorno de conciencia, con digamos, una postración o está bastante comprometida, ¿no? Inestable, va a estar en un decúbito pasivo, no se moviliza, no reacciona. Y un decúbito activo será un paciente que está despierto, está ingiriendo alimentos, está conversando, o está leyendo, etc., ¿no? Eso indica también la gravedad. Hay decúbitos patológicos que ustedes tienen que saber, digamos, identificar para poderse ayudar en el diagnóstico, ¿no? Y estos decúbitos patológicos son posiciones antálgicas o posiciones neurológicas. Por ejemplo, la actitud en gatillo de fusil, con la persona se pone en posición fetal prácticamente, ¿no? Como el gatillo de un fusil. Eso se ve en pacientes con meningitis, ¿no? Si el paciente está en ortopnea, digamos, el paciente está sentado, porque cuando se acuesta, le falta el aire, eso es ortopnea, se ve en paciente con disnea o insuficiencia respiratoria. Entonces el paciente, cada vez que se echa, por gravedad, se congestionan sus pulmones, ¿no? Y tiene disnea. Tiene que estar de pie o sentado. Posición genopectoral o de plegaria maometana en pericarditis. Genopectoral, el paciente se sienta y el pecho prácticamente lo pega a las rodillas, ¿no? Esa es una posición genopectoral. Característica de pericarditis. Opistótonos es una contractura de la persona, la cual está con el cuerpo arqueado, ¿no? Algo así como en la película Exorcista, ¿no? Cuando se arquea o cuando, digamos, de forma antinatural prácticamente. Este opistótonos, ese arcamiento con contractura muscular, es característico, por ejemplo, del tétanos, ¿no? Pleurostótonos, que es rara, también una contractura dolorosa por un derrame pleural, es raro. La posición de feto es en prostótonos. También es otro término para contrario a la ortopnea, es la ortodeoxia, en la cual el paciente desatura, se le baja la saturación cuando está sentado y mejora la saturación cuando está echado. Y también tenemos la trepopnia, ¿no? La trepopnia es cuando el paciente respira mejor para un lado que para el otro. Eso es característico del derrame pleural, ¿no? Si el derrame pleural es izquierdo, el paciente tendrá que acostarse hacia la izquierda, aplastando el pulmón enfermo. Y si el derrame pleural es derecho, será al revés, ¿no? En cambio, si el paciente no va a poder respirar bien si se acuesta sobre el pulmón sano y deja libre el pulmón enfermo. Luego de haber hecho la etoscopía, la posición, vamos a ver las facies, la inspección. Hay diversas facies, digamos, que podemos ver en el rostro de los pacientes, como por ejemplo las que se mencionan a continuación. Pero antes de eso, hay que tener en cuenta, digamos, que la facies expresa el mundo externo y expresa el mundo interno, ¿no?
Por ejemplo, una fases de asombro, una fases de desagrado, implica cómo la persona maneja los estímulos del medio externo. Pero una fase de tristeza, una fase melancólica, una fase de preocupación, implica un poco lo que está ocurriendo en el mundo interno. Entonces, la fase es bastante importante. También incluso hay fases inexpresivas, ¿no? Que son características de ciertos problemas psiquiátricos, como la psicosis catatónica, y también de algunas enfermedades neurológicas, ¿no? Como el Parkinson. Tenemos algunos nombres de unas fases especiales. Tenemos la fase hipocrática, que también se conoce como las fases de Margarita Gautier. La fase de Margarita Gautier, o la fase hipocrática, es de un paciente emaciado. Pómulos saltantes, pestañas alargadas. Es característico de la tuberculosis, ¿no? Los pómulos saltantes, con ausencia de bola de Bichat, ¿no? En la cual hay una depresión una pequeña depresión de los carrillos de las mejillas, ¿no? Porque no está la bola de Bichat. Efectivamente, en las mejillas tenemos la famosa bola de Bichat, que es una bola de grasa que le da forma al rostro, ¿no? Y que se va perdiendo con la edad o con enfermedades que consumen a la persona, ¿no? Como la tuberculosis y el cáncer. Esto también ahora deben acordarse siempre. Las dos enfermedades consuntivas son la tuberculosis y el cáncer. Van a llevar a pérdida de peso, pérdida de tejido adiposo y complicaciones nutricionales en las personas afectadas. Entonces, la fase hipocrática también se llama de Margarita Gautier porque Alejandro Dumas, en La Dama de las Camelias, describió de esa forma a la heroína, ¿no? Que cuando estaba ante su pretendiente, el joven Armando, y Armando la describe como una mujer de largas pestañas, pómulos salientes, mejillas hundidas, y eso es característico de la tuberculosis, ¿no? Fasis hipocrática. Fasis addisoniana, paciente hiperpigmentado. Hiperpigmentado, bueno, ya han llevado fisiopatología, ¿no? Entonces las suprarrenales no funcionan, entonces se produce mucha ACTH en la hipófisis y la ACTH tiene, bueno, se produce como propio melanocortina y dentro de la propio melanocortina está la alfa MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos, de tal manera que cualquier persona que tiene dañada su suprarrenal va a producir esta hormona estimulante de melanocitos junto con la CTH. Y eso va a producir hiperpigmentación. Esa es la fase addisoniana. Un paciente adelgazado, deshidratado, por la falta de corticoides, de mineralocorticoides, y que tiene hiperpigmentación en las manos o en la boca. La fase cushinoide, el paciente con Cushing es, bueno, todo lo que estoy diciendo, de todas maneras, chequen las imágenes en sus textos de semiología para que se les fije bien. La fase cushinoide es un paciente con cara de luna llena, abotagado, cuello de búfalo, ¿no? O sea, como un gordito, bien rechoncho y perdón, con las mejillas son rosadas o rojas. La fase parkinsoniana es una fase con el rostro grasiento, hay mucha producción de sebo facial e inexpresiva, como le mencioné antes, ¿no? ¿Se la ve? El paciente es una persona que no tiene expresión, no puede, digamos, tener esos mínimos movimientos faciales de la expresividad. Esa es la fase parkinsoniana. Y según los signos principales tenemos otras, ¿no? En el lado izquierdo, fase ictérica. Bueno, ustedes están empezando recién en este campo, pero ictericia es el color amarillo de la piel. La fase ictérica, anémica, que se ve como palidez. Luego hay una combinación de la ictericia flavínica, ¿no? O fase ictérica flavínica. Ictericia se refiere al color amarillo y flavínico al color blanco de la anemia, ¿no? Entonces, un paciente con ictericia flavínica tiene anemia con ictericia, ¿no? Generalmente, eso se observa en
tumores de la ampolla de Vater, ¿no? Facies abotagada y cortisónica, que se ve en los pacientes con Cushing. Facies cianótica, paciente cianótico, que se ve en pacientes con insuficiencia respiratoria. Y disneica, paciente respirando rápidamente, tratando de hacer que ingrese aire a sus pulmones. Las fases adenoideas la van a ver en pediatría, paciente que con aleteo nasal, dificultad respiratoria por obstrucción de los adenoides a nivel nasal. La tuberculosa es la fases hipocrática, la fases mediastínica también con paciente inclinado hacia adelante para tratar de disminuir la presión mediastinal. La fases ulcerosa, paciente estresado, pálido. Coreica, que es el paciente que tiene generalmente la corea de Huntington o corea de Sydenham, movimientos bruscos de brazos y piernas, ¿no? Y luego tenemos la facies leonina, en la cual parece que tuviera un rostro así similar al león, y eso se ve en la lepra, ¿no? Los pacientes con lepra tienen facies leonina. Según el órgano, puede ser una facies cardíaca, difícil, ¿no? Una facies cardíaca. Generalmente un paciente disneico o que se toma el pecho con dolor torácico, ¿no? Puede ser. La facies cirrótica es paciente hiperpigmentado con ascitis, ¿no? Ustedes ven un paciente hospitalizado, hiperpigmentado, medio confuso, con distensión abdominal, ese paciente es cirrótico. Facies encefálica, paciente desorientado, parálisis facial, paciente agarrotado, contracturado, etc. También, según la anormalidad autosómica, podemos tener ciertos trastornos que generalmente se diagnostican al nacer el niño, que se asocian con problemas neurológicos, ¿no? Como el síndrome de Down, ustedes pueden diagnosticar, el hiperterrorismo, las orejas de implantación baja, ¿no? En la mirada, característica de estos pacientes, ¿no? El Cri-du-Chat, el síndrome de Klinefelter, ¿no? Pacientes con gran altura, pacientes con síndrome de Turner, pacientes con baja estatura, por ejemplo, también son característicos. También en la etoscopía se puede determinar también los tipos de personalidad. Acuérdense los tipos de Kretschmer, ¿no? En el colegio se enseñaban el leptosómico o flemático, el atlético y el melancólico, perdón, el pícnico, ¿no? O alegre, despreocupado, ¿no? Más o menos esa es la forma, digamos, en cómo se clasificaban estas patologías según los tipos de Kretschmer. Entonces, lo otro, tenemos las expresiones diferentes, los gestos, las expresiones, la cara, el rostro, la actitud, nos puede decir si la persona está a gusto, o quizás depende de la persona, el paciente tiene cierta incomodidad en venir al médico, en contar su historia, etc., ¿no? O tiene dudas al contar su historia, ¿no? Si ustedes han visto alguna vez la serie Doctor House, ¿no? En la cual él era un maestro para identificar a los pacientes que estaban incómodos o que mentían, ¿no? Que daban una historia diferente a la real. Pues eso es importante, sobre todo si se trata de personas que tienen enfermedades de transmisión sexual o si tienen enfermedades congénitas que están tratando de ocultar por múltiples razones. Entonces, viendo las expresiones de los pacientes, los gestos, puede darse cuenta si de lo que está hablando lo considera algo importante y también si está diciendo la verdad o no. Acá tenemos que considerar unos conceptos con respecto al fenotipo y al genotipo, ¿no? El fenotipo es la manifestación externa
Y el genotipo son los caracteres por herencia, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, en el caso de la adaptación a la altura, nosotros tenemos adaptación fenotípica, pero no genotípica, a diferencia de los tibetanos, por ejemplo, porque ellos han mutado una serie de genes que los protegen de, digamos, de la hipoxia y les ayudan a respirar en medios con poco oxígeno. Pero otra forma también puede ser, por ejemplo, mutaciones a nivel de color de la piel, el color del cabello, color de los ojos, etcétera, ¿no? Esas mutaciones ya representan un genotipo en el ADN del paciente, pero se van a manifestar externamente, ¿no? Por medio del fenotipo. El fenotipo va a estar marcado por la composición del genotipo y la peristasis, ¿no? Que es el mundo externo. Y esto nos va a llevar a algún concepto que ustedes ya deben haber visto en genética, que es el concepto de epigenética, ¿no? Ahora se sabe que nosotros venimos con una carga genética, con un genotipo especial, pero que hay cierto número de genes que no se van a expresar así nomás. Cierto número de genes que necesitan de factores ambientales para expresarse, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen familiares digamos, por todos lados, tíos, hermanos, padres, etcétera, que han tenido diabetes mellitus, es muy probable que ustedes lo tengan, lo desarrollen, ¿no? Pero si tienen un estilo de vida saludable, hacen ejercicio todos los días, tienen, digamos, una dieta adecuada, entonces ese sería el peristasis, o el grupo externo, que va a afectar a su genotipo, ¿no? Entonces, quizás no desarrollen la enfermedad, ¿no? La metilación y la acetilación de los genes hacen que se suprima la expresión de genotipos y se presenten ciertos fenotipos, ¿no? Eso también se ha estudiado bastante en deportistas, observándose que aquellos que practican mucho un deporte, por ejemplo la natación o el tenis o el atletismo, desarrollan ciertas modificaciones genéticas en sus músculos que le permiten un rendimiento mayor, ¿no? Entonces no es lo mismo entrenar 2 horas diarias nadando que entrenar 2 horas diarias corriendo, ¿no? Cuando se va a dar a cabo la carrera, si la persona entrenó nadando, no va a tener ninguna ventaja a utilizar sus miembros inferiores para correr, porque no ha habido modificación genética, ¿no? Lo mismo también se ve para el caso opuesto. En cambio, aquellos corredores que van a participar en una maratón, por ejemplo, habrán modificado la genética de sus músculos en beneficio de la carrera, ¿no? Del correr, ¿no? Entonces, esa es la epigenética, que tiene que ver acá bastante con el fenotipo. Entonces, la inspección, revisamos, es directa o inmediata o instrumental o mediata, como ya les di los ejemplos. Existe la inspección general, que es el examen general de observación del paciente, y la inspección segmentaria, que es por órganos. Entonces, el examen físico en general en todos los órganos empieza con la palpación, con la inspección que ya hemos visto, y ahora el segundo paso es la palpación. Se palpa la piel y si hay lesiones debajo de la piel, ¿no? Y cuando se va a introducir, digamos, el dedo en una cavidad, en un orificio natural, se llama tacto, ¿no? Como por ejemplo, el más común es el tacto rectal, ¿no? Para ver si hay lesiones tumorales. La palpación puede ser monomanual o bimanual, ¿no? Con una sola mano, clásico del tórax, y con 2 manos, clásico del abdomen, por ejemplo. También puede ser superficial o profunda. Entonces, en la palpación usted debe detectar la sensibilidad primero. Si le duele o no la zona que ustedes están palpando. Y cuáles son los puntos gatillos o dolorosos. Luego van a ver en la palpación la temperatura. ¿Qué tal un aumento de la temperatura local? Podría ser que esté haciendo una infección cutánea, ¿no?
Luego van a ver la temperatura, perdón, ya lo mencioné, la consistencia, la situación de la lesión, los movimientos, etc. La técnica de palpación depende del órgano a explorar, pero en general siempre debe ser después de la inspección. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la inspección ustedes pueden observar si hay alguna alteración marcada y que, digamos, ustedes tengan que palpar, ¿no? Según la lesión, ¿no? Pero la inspección va primero porque si ustedes ven que un paciente se está retorciendo dolor abdominal, la palpación va a ser en el abdomen, ¿no? En cambio, si ven paciente que le duele la cabeza, la palpación externa de los músculos accesorios, por ejemplo, va a ser en la cabeza. Entonces, se recomienda que las manos estén tibias, las uñas cortadas para no producir lesiones al paciente. Que se dé una palpación en lugar de compresión. Y evaluar la suavidad de la superficie que se explora, ¿no? Eso es importante, por ejemplo, un ganglio que es bastante común, muchos de ustedes deben tener. Un ganglio en la región submaxilar o un ganglio en la región cervical, por ejemplo, que pueden, si es un ganglio blando, puede ser benigno o puede ser tuberculosis. Y si es un ganglio con consistencia de caucho y duro y adherido, generalmente es un linfoma o una neoplasia, ¿no? Entonces todo esto lo sacamos por la palpación. Luego la percusión. Golpear la superficie del cuerpo para obtener sonidos. Para reconocer el estado físico o el órgano subyacente, ¿no? Esta percusión ustedes la pueden probar. Por ejemplo, inflen sus carrillos o sus cachetes, no inflen sus cachetes. Así como, porque queden así como los del Chavo el 8 de Kiko, distendidos. Entonces inflan sus cachetes ustedes y con los dedos golpeen a su cachete, al cachete y van a escuchar algo vacío, ¿no? Eso es timpanismo, ¿no? O si golpean a una caja hueca, van a escuchar el sonido. Y eso lo pueden comparar si golpean la pared, por ejemplo, donde se escucha un sonido seco. Ese es matidez, ¿no? Sonoridad, matidez y timpanismo es importante señalar, ¿no? Identificarlo, ¿no? Las técnicas de percusión son varias, pero la más común es la dígito digital, ¿no? La más efectiva, la mejor, es la dígito digital. ¿Y cómo es esta dígito digital? Se coloca un dedo sobre la superficie a percutir y luego con el otro dedo se golpea, ¿no? Encima de los dedos de abajo. Esa es una técnica bastante común de percusión, ¿no? La auscultación lo hace con el estetoscopio y puede ser directa o indirecta, ¿no? La directa ya no se utiliza, era con un pañuelo para escuchar eh, la respiración del paciente o si no los ruidos cardíacos. Ahora se utiliza el estetoscopio, ¿no? Prácticamente toda auscultación es indirecta en la actualidad. Vamos ahora a las funciones vitales. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bien, las funciones vitales son fundamentales. Y nos van a indicar el estado general del paciente, ¿no?
nos indican también la gravedad de una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en los puntajes de severidad de neumonías o de cuidados intensivos, se observan distintas variables. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial y la saturación de oxígeno, ¿no? Que nos va a indicar que la persona está viva, o en caso contrario, de repente el paciente está agonizando, el paciente está muy mal, ¿no? Entonces los funciones vitales son muy importantes. Según la edad, las cifras van variando, ¿no? Pero ya en la parte de abajo es lo que nos interesa. Por ejemplo, en temperatura, un adulto tiene 36,5 grados centígrados en promedio, un anciano 36 grados o menos, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque si tiene 0,5 grados centígrados menos, digamos, puede ser que el punto de corte para fiebre sea diferente, por ejemplo, ¿no? Porque casi nunca aumenta mucho la temperatura. Entonces, más o menos acá podemos ver por edades. Luego la presión arterial es fundamental, pero tenemos que estar atentos también a las diferentes clasificaciones de las funciones vitales. Un ejemplo es de la hipertensión arterial, ¿no? Hipertensión arterial desde 140 para arriba en la sistólica y desde 90 para arriba en la diastólica. Nos va a indicar hipertensión arterial. Pero para tomar la presión arterial ustedes tienen que hacerlo con un equipo que tiene una técnica especial para su aplicación y llegar al diagnóstico, que lo vamos a ver ahora. Cuando ustedes toman la presión arterial, también calculan la presión arterial media, que es igual a 2/3 de la diastólica más 1/3 de la sistólica. Y con eso también nos ayuda a monitorizar al paciente, ¿no? Acá podemos ver, en cuanto al peso, los nomogramas que señalan a diferentes tallas cómo se puede dividir a las personas en cuanto al peso, en sobrepeso, obeso, normal, etc., ¿no? Por el índice de masa corporal. Bueno, ya que estamos acá en el índice de masa corporal, vamos a ver esta parte y de ahí vamos a repasar lo que hablábamos de hipertensión. Entonces, generalmente las personas que están con menos de 25 de IMC tienen un peso saludable, de 25 a 29 de sobrepeso, de 30 a 39,9 obeso. Y obeso de alto riesgo, más de 40 de índice de masa corporal. Bien, haremos un paréntesis acá. La presión arterial, ¿cómo se va a evaluar? Idealmente en el brazo derecho, paciente sentado. Tiene que estar sentado por 5 minutos o más. Y no debe haber fumado, no debe haber bebido licor, no debe haber tomado café. Por lo menos unas 2 horas antes de hacer el procedimiento, ¿no? Más o menos esas son las medidas de la presión arterial. Y si ustedes tienen tiempo, por lo menos le toman ambos brazos y sacan un promedio, ¿no? La posición para tomar la presión es el paciente sentado, pero hay una variante en la maniobra que es la hipotensión ortostática, en la cual el paciente se acuesta y luego se levanta, ¿no? Se sienta. O se para, peor aún, ¿no? Y la presión cae, ¿no? Cuando una persona está sentada,
la presión arterial generalmente va a ser más baja que cuando está de pie, por ejemplo, ¿no? Entonces, la manera de hipotensión ortostática van a ver que el paciente al sentarse, de estar echado, va a disminuir su presión arterial sistólica en 20 milímetros y la diastólica en 10 milímetros de mercurio. Esto indica, la hipotensión ortostática indica que el paciente ha perdido mucho líquido, que puede ser pérdidas digestivas, pérdidas urinarias, etc., ¿no? O uso digamos, uso de diuréticos, ¿no? Que han hecho que el paciente pierda fluido, ¿no? Vamos a revisar el físico de la parte de estado de conciencia. Es en el cual están activadas las funciones neurovegetativas superiores, ¿no? ¿Cómo se divide el estado de conciencia? Somnolencia, obnubilación, estupor, coma, estado vegetativo persistente, síndrome de enclaustramiento y muerte cerebral, ¿no? Eso lo van a ver en el capítulo de neurología. Solo adelantarnos, ¿no? Que, por ejemplo, la obnubilación, el paciente no puede pensar adecuadamente. Estupor, solamente reacciona al dolor del paciente. Coma, no reacciona a nada, ningún estímulo. El paciente está ahí como un vegetal. Estado vegetativo persistente. Que ahora se llama síndrome de mínima conciencia, ¿no? Es importante ese estado vegetativo persistente porque ¿cómo lo diagnosticamos? Es simple el diagnóstico porque el paciente está postrado, el paciente no conversa, no tiene expresiones, mayormente, pero puede tomar su café, puede masticar su comida, puede reírse también, pero no en relación a algo que sea no en relación a algo que sea provocado, sino espontáneamente, ¿no? Entonces una persona que le hacen un chiste o le sonríen, un paciente de estado vegetativo no va a responder, por ejemplo. Pero él mismo puede reírse inmotivadamente, ¿no? En el momento que ustedes pueden probar que esa persona sí está conectada con su entorno, deja de estar en vegetativo. El síndrome de enclaustramiento, que se ve por deficiencia por lesiones, por reposición rápida de sodio, ¿no? La famosa melinólisis pontina. El paciente escucha, oye, ve todo, pero no puede hablar. Y no puede expresarse, digamos. Y la gente no sabe si está en muerte cerebral o en coma, ¿no? La muerte cerebral sí es la ausencia de los reflejos vegetativos, ¿no? Digamos, por ejemplo, no hay reflejo corneal, no hay reflejo de deglución, no hay reflejo nauseoso, ¿no? Entonces, con un electroencefalograma se confirma la muerte cerebral, ¿no? Entonces hemos visto, volvemos a la inspección, buena luz, posición del paciente, hábito y vestimento también ayuda, vestir adecuado, vestir mal, de repente está deprimido, personalidad histrónica si viste demasiado llamativo, por ejemplo. La actitud, estamos revisando lo que habíamos mencionado, la posición, se nota que si el paciente está haciendo esfuerzo, si el paciente está tranquilo, cómodo. Actitud de pie, repasando, ¿no? Erguida, normal, cómoda o forzada. Y la actitud en decúbito. El decúbito ventral, que es boca abajo, el decúbito dorsal supino, que es mirando al techo. Y el decúbito lateral. Acá podemos ver en este cuadro
las actitudes habituales adoptadas por una persona, ¿no? El decúbito no puede el decúbito tolerar el decúbito. ¿Por qué? Si está con ortonea, generalmente es una insuficiencia cardíaca, ¿no? O está en posición genopectoral, entonces se ratifica en una pericarditis con derrame. El decúbito puede ser activo, indiferente, sano o preferencial por dolor, disnea. Obligado también por atropatías y parálisis, etc. Todos esos son decúbitos activos. Y los decúbitos pasivos, como pueden ver ahí, son Corea, se ven en Corea, en la caquencia y en la parálisis, ¿no? Muy bien, vamos a tener ciertas posiciones que ya hemos mencionado anteriormente, como el decúbito ventral, el decúbito dorsal, las lateralizaciones, la trepopnia, que respira mejor en un lado que en el otro, y asociados a algunas patologías, ¿no? No sé, bueno, ese es un repaso en cuadro de lo que ya hemos hablado. Las facies que ya hemos mencionado, la fascia es compuesta, puede ser, por ejemplo, si el paciente es hiperpigmentado, como una fascia addisoniana, y a veces está abotagado, eh, con cuello, con jiba de búfalo, con estrías, etcétera, pensamos que es un síndrome de Cushing. Entonces, si tiene eso, más una otra alteración de las fascias, tendría una fascia compuesta. Vemos acá diversas fascias. Bueno, eso es lo que faltaba mencionar. En los ejemplos anteriores. Al medio, en la parte superior, vemos a un paciente varón que está con la mirada, con los ojos saltones, ¿no? Está con una mirada un poco extraña. Esto es compatible con hipertiroidismo, por ejemplo, ¿no? Fascia estirotóxica. La de la esquina inferior derecha, esa la joven que está con las mejillas abultadas. Esta paciente tiene una fascia escuchinoide, ¿no? La que está al medio, debajo del varón de fascia tirotóxica, una paciente con pómulos salientes, adelgazamiento por falta de bola de Bichat, también está facies eh, hipocrática, ¿no? O de marita gotea, de tuberculosis. Y la de la esquina superior de izquierda, paciente con disminución de los movimientos faciales, cierta seriedad, lo que es una facies inexpresiva, generalmente, o poco expresiva, que se ve en el paciente con Parkinson, por ejemplo, ¿no? Acá le llaman hipomimia, ¿no? Que es la incapacidad de ser expresivos, ¿no? De tener una expresividad facial, ¿no? El tipo constitucional que hemos mencionado, el tísico, el atlético, el apoplético. Y acá tenemos, por ejemplo, una persona, sus brazos, tiene atrofia muscular, pero vemos la gran disección abdominal que puede ser ascitis, ¿no? Y pensamos en una patología que pueda haber afectado el hígado, ¿no? Es un paciente bastante adelgazado, tipo leptosómico. Acá un tipo atlético, ¿no? Bien, acá podemos ver una medición
longitud de brazos y altura. Bueno, es importante también para algunas patologías como la enfermedad de Marfan, ¿no? Por ejemplo, en la cual las personas tienen extremidades largas y las extremidades, los brazos estirados, pueden llegar a medir más que la altura del pie a la cabeza. Acá tenemos la clasificación: leptosómicos, según Keshmer, ectomorfos, según Sheldon, o atléticos o pímnicos, ¿no? Y bueno, según eso, los pacientes con leptosómicos son un poco personalidad tipo A, que es demandante, exigente, ¿no? Sufren de enfermedades coronarias, ¿no? Atléticos, que es una medida intermedia, y los pícnicos, ¿no? Generalmente son un poco gordos, tienen generalmente mejor carácter y sufren de enfermedades crónicas generalmente, ¿no? Bueno, todo eso habrá que ver. En algunos casos se correlaciona, pero otros no, con la realidad. El estado nutricional, con la medición del peso y talla, se puede calcular el índice de masa corporal, como mencioné, y se ve al paciente obeso, un paciente con delgadez, por ejemplo. Esto es importante en la evaluación del paciente, ¿no? Estado nutricional. El estado nutricional se evalúa con las mediciones antropométricas o también se evalúa por medio de la anamnesis, ¿no? Bueno, también se complementa, ¿no? Hay una evaluación global subjetiva, puede determinar si la persona de un vistazo es obesa, delgada o raquítica, según esta nutrición. Luego vemos el estado de hidratación. En el estado de hidratación tenemos que el paciente puede estar deshidratado, sobrehidratado o no muy hidratado, ¿no? Está bien hidratado o mal hidratado. Y según eso vemos qué tratamiento se le va a dar o cuáles son las causas de esa enfermedad, ¿no? Según el estado de hidratación. Esta es la última diapositiva, ¿no? Cuando ustedes van a hacer su ectoscopía, van a decir paciente varón o paciente mujer de 20 años de edad, con facies hipocrática, con dificultad respiratoria, con palidez marcada, etc., ¿no? Y luego van a solamente poner cómo están sus valores de inspección general, ¿no? Donde se pone paciente aparente buen estado general, buen estado de hidratación, buen estado de nutrición. De esta manera se puede evaluar, ¿no? Entonces ustedes determinan si está deshidratado o está deshidratado. Esto es importante debido a que a partir de los 26 años se pierde el estímulo para la sed. Y las personas dependen de su ingesta, ¿no? Así tengan sed o no. Y el estado de deshidratación también va a causar trastorno de conciencia, puede causar hipotensión, etcétera, ¿no? Con pérdidas mayores al 10%, el paciente puede tener debilidad y estar postrado, ¿no? Entonces estas más o menos son las medidas, las evaluaciones las primeras evaluaciones generales de una persona, digamos,
después de la anamnesis, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algo, cualquiera de ustedes, con respecto a esta parte. Ya la anamnesis la haremos en la próxima clase. A ver, delegado, ¿alguna pregunta? Si no, ya para terminar acá y ya programar la otra clase de análisis. Ninguna Sí. pregunta, doctor. Todo está claro. ¿Qué dice? Todo está claro, doctor. Ya, excelente. Ya, entonces, como ya les mencioné al principio, van a tener que tener un poco de paciencia y mucha imaginación con lo que van a ver, ¿no? Y bueno, sé que ustedes y muchos de ustedes deben haber estado bastante motivados, bastante entusiasmados de por fin dejar los cursos teóricos y ver a los pacientes, ¿no? Ya es como prácticamente estar en la recta final, ¿no? En la carrera de medicina, ¿no? Pero lamentablemente por el COVID tienen que seguir postergándolo. Traten de aprender lo mejor posible de este capítulo. Por ejemplo, si les explico cómo se hace una maniobra, por ejemplo, si les explico cómo se hace una maniobra, eh, digamos, sepan, ¿no? Cómo se hace, por ejemplo, para evaluar un dolor en el hipocondrio derecho, que, digamos, apretar en el hipocondrio derecho durante 1 minuto, decirle que el paciente cuenta hasta 10 para ver si tolera el dolor, digamos, y si no lo tolera, es signo de Murphy positivo, que indica colestitis aguda, por ejemplo, ¿no? Si no, es un simple dolor. Entonces, todas esas bases teóricas tienen que tenerlas listas para ya el próximo año aplicarlos, ¿no? Suponemos que en la universidad vamos a implantar como una parte práctica, ¿no? Como están haciendo en todas las universidades del Perú,